Acaba de salir el último CIS, el postelectoral, ¿lo ha visto? Sí, pero bueno, no me ha sorprendido, ¿eh? Fue un trabajo de campo hecho en los días posteriores a la peor crisis que ha tenido este partido en muchos años. Una semana muy mala, un comité federal muy malo. Lo raro hubiera sido un resultado distinto, ¿no? Yo creo que hoy la realidad de hoy, de los estudios que se están haciendo actualmente, ya es distinta. O sea, entiendo que esa fotografía que el CIS hace del Partido Socialista la considera usted desvirtuada y que tendrán margen de mejora. El PSOE seguirá siendo la segunda fuerza referente a la oposición. La considero la foto quizá de esos días, ¿no? Una ejecutiva, o la mitad de una ejecutiva encerrada en Ferraz, un comité federal muy difícil, la dimisión del entonces secretario general y el trabajo de campo, el estudio de intención de voto se hace justo en los días posteriores, ¿no? Es la foto fija de ese momento, de ese instante, de esa semana. Yo creo que ya hoy el momento es otro, por tanto la realidad demoscópica será otra y dentro de unos meses y de unos años, inevitablemente, como esto es dinámico, estoy plenamente convencido que variará. ¿Cómo vive usted ese 1 de octubre? Bueno, lo he dicho ya en algún lado, el peor comité federal que recuerda a todo el mundo en el PSOE. Yo no había visto nunca nada parecido. En mi opinión, a la dirección se le fue de las manos. Creo que proponer un congreso en 20 días en plena campaña electoral fue un grave error, cuyas consecuencias el propio secretario general en aquel momento asumió, presentando su dimisión tras aquella votación que perdió, y que lo que pretendía era básicamente resolver en 20 días un congreso federal cuando tenía el país abierto o abierta su situación institucional y el PSOE tenía que responder ante retos o preguntas de otra entidad, ¿no? El recuerdo no solo mío, sino de todo el mundo, es sin duda el peor comité federal que hemos vivido en muchos años. Pedro Sánchez ha dimitido como diputado para, en principio, seguir en su carrera por intentar recuperar la Secretaría General. Le pregunto primero sobre el hecho de esa dimisión. ¿Le ha sorprendido? ¿Lo esperaba? ¿Le parece razonable? Y sobre lo segundo es, bueno, ¿qué espera usted ahora de Pedro Sánchez? No sé, yo lo respeto, lo que decidió, ¿no? Hubo otros compañeros que optaron por no respetar la posición que marcó un órgano democrático como el Comité Federal, y otros hicimos lo que hemos hecho siempre. Siempre que hay un órgano que delibera y fija una posición, pues hemos aceptado, estemos más o menos de acuerdo, el resultado de esa votación, ¿no? A partir de aquí, hombre, uno elige cómo quiere irse. Yo siempre me he fijado más en quienes se han ido en silencio, respetando y ayudando al partido, que en quienes han elegido otros caminos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el Partido Socialista va a mirar hacia adelante, ya lo está haciendo, y estoy convencido que el siguiente Congreso de nuevo mirará hacia adelante. Da la impresión de que Sánchez no tiene la convicción sobre sí mismo de que su tiempo ha finalizado. Le pregunto, ¿usted qué le diría a Sánchez? ¿Qué le pediría al exsecretario general en este momento? Y con esa foto fija del CIS de la que hemos hablado hace un momento, ¿cuál sería el mensaje que le daría? Bueno, yo el mismo que he copiado de otros anteriores secretarios generales, ¿no? Que los ha habido y muchos. Unos han podido gustar más, otros han podido gustar menos. Me refiero a la sociedad española a la hora del voto. De los 4 que hemos tenido hasta su llegada en democracia, todos optaron, cuando llegó el momento, por irse en silencio ayudando al partido, ¿no? Yo creo que esa es una buena pauta. Y tengo la sensación de que está muy dentro de la cultura del partido ese tipo de comportamiento, ¿no? A mí no me parece una mala pauta ni un mal comportamiento, casi que me parece imitable. Y con la actitud que ha anunciado, ¿cree usted que Sánchez puede hacerle daño al Partido Socialista? Insisto en que me gustan más quienes se van en silencio ayudando al PSOE y tratando de contribuir a la construcción de un proyecto que no es personal, es colectivo, el PSOE. Sus protagonistas principales son sus militantes, pero yo diría que es patrimonio de un país entero por la enorme cantidad de tiempo que ha gobernado, los miles de ayuntamientos, comunidades autónomas, el tiempo de gestión de la responsabilidad que ha tenido en instituciones de un tipo o de otro, ¿no? Por tanto, el PSOE creo que es patrimonio, como todas las grandes fuerzas políticas de este país, del conjunto de la sociedad española, y a mí me parece que contribuir en ese esfuerzo de un proyecto colectivo y no personal es una buena pauta, ¿no? Yo, desde luego, es a lo que me voy a dedicar y a lo que veo que la gran mayoría de la gente que ha pasado por unos puestos de responsabilidad u otros
se ha dedicado a lo largo de estos años. ¿Vio usted la entrevista de Sánchez en Salvados? Sí, ¿Qué le pareció? Bueno, en muchas partes sorprendente, en otras partes, no sé, cada uno gestiona el punto de vista que tiene sobre la realidad como quiere, ¿no? Yo hace 2 años perdí un congreso contra José Antonio Pérez Tapias y contra Pedro Sánchez y opté por el silencio, para que quienes se quedaban al mando en aquel momento, los que ganaron de la responsabilidad de llevar adelante el Partido Socialista, tuvieran todo el campo libre, ¿no? Si hoy hubiera vivido un congreso igual o hubiera sufrido una derrota como aquella, volvería a hacer exactamente lo mismo. El silencio y el respeto a quienes se quedan al mando me parece siempre una buena guía. En referencia a ese congreso que usted perdió ante Pedro Sánchez, muchos de los críticos con Sánchez, como Susana Díaz o como Chimo Puig, fueron durante esas primarias de 2014 sus grandes apoyos. ¿Usted cree que Sánchez hubiera ganado aquellas primarias si no fuera con el apoyo de la presidenta andaluza y del presidente de Valencia? Bueno, yo le puedo hablar de mí. Yo me presenté libre, con un proyecto autónomo, que se sujetaba en un proyecto de país y que por tanto pretendía convencer al instrumento de ese cambio de país, que es el Partido Socialista Obrero Español, de que aquel era el mejor proyecto de país. No trencé alianzas artificiales, no busqué nada que no fuera mi propia autonomía ni mi propia libertad, así que me presenté libre, concurrí libre a aquellas primarias, desarrollé una campaña con aciertos y errores. Me inclino a pensar ahora con perspectiva que los aciertos fueron todos de mi equipo y los errores fueron el 100% míos, y el resultado lo acepté al día siguiente y perdí también de forma libre, ¿no? Yo creo que hacer las cosas de forma autónoma y hacer las cosas de forma libre suele ser siempre una buena cosa. No me ha contestado, quiero decir. Le preguntaba si sin Susana y sin Chimo, si Pedro hubiera sido secretario general. Y dicho de otro modo, o planteado de otro modo si quiere, cuando usted se encuentra con Susana Díaz, cuando usted se toma un café con Chimo Puig en, no sé, en un descanso de un comité federal, ¿le recuerda ese episodio? ¿Hablan de eso? ¿Se le ha echado en cara alguna vez? No, yo soy poco de echar en cara nada. La candidatura que ganó aquel congreso supo trenzar alianzas que yo no supe trenzar, con sectores muy relevantes del partido, y yo no supe hacerlo. Así que yo creo que la candidatura a Pedro Sánchez, que gana aquel congreso, lo hace de forma libre y de forma limpia, y lo hace bien, ¿no? Que lo hizo mal fui yo. Yo debería haber conseguido trenzar más alianzas para tener más aliados internos y poder haber ganado aquel congreso, porque sigo convencido de que mi proyecto era mejor, ¿no? Pero en cualquier caso es que esto pasó hace 2 años y pico, entonces no es un tema del que nos dediquemos a hablar ya mucho, ¿no? Más bien hemos vivido tantas cosas en este tiempo que han ocupado nuestro tiempo de conversación, digamos, ¿no? Aquello es pasado y bueno, pasado ya no vuelve. No, pero quiero decir, hay mucha gente que le sorprende o le pueda sorprender, no sé si usted les entiende, que la persona que ha puesto a un secretario general es la misma persona que lo tumba. Yo diría que fue una votación en el Comité Federal donde votó gente en contra de la pretensión de un congreso en 20 días de la anterior dirección, que en aquel congreso por el que usted me pregunta votó cosas muy dispares y muy distintas. Porque yo creo que hubo una mayoría en el partido que optó por decir no a aquel intento de resolver en tan solo 20 o 23 días un congreso que daba la sensación de que no estaba pensado para resolver problemas de fondo que el socialismo democrático tiene en España, y que no partía de un análisis de los resultados que fueron los peores de nuestra historia, a donde la anterior dirección nos llevó. Y de ahí todos estos males de bloqueo institucional, de situación interna del partido. Nada de eso pretendía aquel congreso, ¿no? En aquella votación, tras la cual el anterior secretario general dimitió, votó no gente que venía de votar a opciones muy distintas en aquel congreso del año 2014, ¿no? Así que yo creo que fue más bien algo más transversal que algo más unipersonal. ¿Ha habido presiones de los poderes financieros para que el Partido Socialista se abstuviera en la investidura de Rajoy? No, ha habido una deliberación interna en una posición fijada por un órgano democrático que se llama Comité Federal, donde se decide que ante la posibilidad de un bloqueo que nos lleve a estar 6 meses más sin funcionamiento institucional normalizado, el PSOE opta por decir el país tiene que tener un sistema institucional que funcione normalmente. Y lo hace tras una deliberación y tras una votación. Y luego hay un sector del grupo parlamentario que atiende a esa decisión democrática y un grupo de unos compañeros y compañeras que deciden no aceptarla. Pero
A mí no me ha llamado nadie para fijar mi posición, como, no sé, supongo que a ustedes tampoco para fijar la línea editorial del diario.es, ni a muchos compañeros de mi partido. Estos a veces no lo parece, a los ojos de algunas últimas declaraciones que he visto, pero tiene tendencia a ser más libre de lo que aparenta. Y aquella votación y aquella deliberación fue un comité federal que funcionó muy bien, con intervenciones de un lado y de otro de enorme altura, y una votación fijó una posición política y nada más, ¿no? Nadie presiona al comité Claro, yo se lo federal pregunto para que haga porque eso. quien hasta hace nada era secretario general del partido sí ha dicho que ha habido presiones de los poderes financieros. Bueno, ¿A quién debemos creer? vamos a ver, los medios de comunicación son libres en su línea editorial. Y después los ciudadanos son libres de decidir qué medios siguen y qué medios no siguen. Y lo último que tiene que hacer un responsable político es presionar a ningún medio de comunicación para que modifique su línea editorial. Esa es mi posición. Yo creo en una forma de entender la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es esa, y si hay gente que opina de otra manera, pues está bien que lo diga, pero desde luego no es mi posición. Cada uno opina en sus líneas editoriales y en el enfoque de la realidad como periodista o como medio de comunicación como le da la gana. Y eso no influye en quienes tienen la seguridad de estar haciendo aquello que consideran que tienen que hacer. Así que yo creo que eso es un poco lo que pasó, ¿no? El Comité Federal tomó una decisión al margen de líneas editoriales y presiones de ningún tipo, de forma libre y de forma autónoma, porque el Partido Socialista tiene órganos democráticos donde estas cosas suceden, ¿no? Nada más. Déjeme que le pregunte por el Grupo Prisa y por el diario El País, por esos editoriales que de alguna manera entiendo que, bueno, han actuado como un actor más, ¿no?, dentro de la difícil decisión que se estaba tomando en la calle Ferraz, en el Parlamento, en definitiva en el seno del Partido Socialista. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que ha jugado Juan Luis Cebrián y el Grupo Prisa en lo que les ha pasado a ustedes en los últimos meses? No distinto al que ha jugado cualquier otro medio de comunicación, que supongo que es libre para opinar lo que le dé la gana. Ha habido líneas editoriales de medios de derechas, vamos a decir, con un enfoque más hacia la derecha de interpretar la realidad, que durante mucho tiempo han sido muy críticos con muchos de nosotros, por ejemplo, conmigo y con mis compañeros del Partido Socialista de Euskadi. Recuerdo perfectamente el último proceso de paz, las cosas que decían de nosotros. Nunca se nos ocurrió decir que aquello estaba influyendo en la posición política del Partido Socialista de Euskadi, y nos acusaban de cosas gravísimas. Nunca se nos ocurrió ir a denunciar a ningún director de ninguno de esos medios, a llamarles nada, en ningún programa, por una idea fundamental en la idea del socialismo que tenemos algunos, que los medios son libres para opinar lo que quieran y para enfocar los medios, la realidad, a través de su mirada, como les dé la gana. Y yo creo que no respetar eso es una grave deficiencia de comprensión de lo que significa la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no? Yo creo en políticos que no se metan en los medios y creo en medios que se metan en lo que quieran, porque ya habrá luego ciudadanos y ciudadanas que decidirán si los leen, no los leen, si los ven, no los ven, los escuchan o no los escuchan. No sé, esto tiene muchos siglos, está inventado y me parece casi hasta sorprendente que estemos hablando de ello ahora, ¿no? Claro, no, pero lo pregunto por El País porque entiendo que El País no es un medio más para el Partido Socialista, ¿no? Quizás por tradición tenga, no sé si lo comparte conmigo, otro carácter, otro cariz o otra influencia. No, pero también el diario.es lo leen la mayoría de los militantes del Partido Socialista que conozco y todos sus dirigentes y otros medios digitales que han aparecido en estos últimos años, digamos, ¿no?, en la red. Y también algunas televisiones y también algunas radios, que son las que más nos, entre comillas lo diré, que más nos gustan, que más nos parece que se aproximan a nuestra forma de mirar, con matices a veces en una dirección o en otra. Pero vamos, supongo que los medios de comunicación son libres para opinar lo que quieran, estaría bueno. Volvamos sobre la abstención. ¿No cree que se tardó un poco en pedir la abstención? Quiero decir, los que la han defendido, usted entre ellos, además de acatar el sentido del voto, sino que han defendido el razonamiento del desbloqueo, de la necesidad de que esa debía ser la acción de voto del Partido Socialista, da la impresión de que lo han dicho en los últimos días. ¿Por qué no se dijo en el comité de julio? ¿Por qué no se planteó antes este debate? ¿No hubiera sido mejor? Porque pensábamos que era posible la posibilidad de un gobierno alternativo, que Ciudadanos y Podemos se encargaron de, vetándose mutuamente, impedir. Es verdad que nadie ha querido hacer un esfuerzo ante la realidad. El primer esfuerzo es una lectura correcta de los resultados y de la aritmética del Parlamento, que obligaba a posiciones políticas poco tradicionales con respecto a lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Por ejemplo, Podemos y Ciudadanos no estaban dispuestos a un gobierno transversal
que pivotara sobre el PSOE. Lo vimos en la votación en la que Pedro Sánchez se presenta en la investidura, ya no recuerdo si en febrero o en marzo de este año, y Podemos vota que no. Impide la posibilidad de un cambio político. Por razones, por cierto, que respeto. No juzgo su posición política, no les acuso de nada, y mucho menos no les insulto. Respeto su decisión de investidura. Y después obligaba a otra posibilidad, otra vía también imposible, la de los nacionalistas con el partido que había ganado, que como están metidos en una vía de pulso al Estado, algunos de ellos en Cataluña, también era una vía imposible. Es decir, o alguien hacía un esfuerzo, o el sistema institucional se tiraría 500 días bloqueado y el país 500 días parado. El PSOE no negoció nada, no pidió contrapartidas de nada, y cuando se vio que ya no había opciones de un gobierno alternativo, decidimos desbloquear a cambio de nada, sin negociar con el PP nada, sin montar una gran coalición, sin pactar políticas a medias con el gobierno, sin hablar o medir unas medidas u otras para sostenerlo 3, 4, 2 años, nada de eso. Hemos desbloqueado el funcionamiento institucional del país. Esto era una decisión sencilla. O la factura la pagaba el país o la factura la pagaba el PSOE, y el PSOE decidió pagarla él, para que no la pagara el país. En vista de que nadie quería hacer un esfuerzo, de que todo era gente vetándose mutuamente, todos a todos. Bueno, si la nueva política son los vetos, yo prefiero la antigua, la más clásica, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Dimos un empujón a la dirección anterior para que intentara un gobierno alternativo, y cuando ya no había opciones, el Partido Socialista decidió desbloquear institucionalmente la situación de España. ¿Cree usted que a la larga esto lo van a poder rentabilizar? ¿Que ustedes van a poder en el PSOE hacer que esto que usted plantea ahora, aquellos que les votaron y ya no lo hacen, lo pueda comprender? Quiero decir, estoy un poco agotado de partidos que solo piensan en la rentabilidad propia de las cosas que hacen. Estoy un poco agotado de políticos que solo piensan en la rentabilidad personal de las cosas que hacen. Un poco agotado. O sea, esto no está para eso. La política es, en términos casi de significado de origen, el gobierno de la ciudad. Es el instrumento de deliberación, votación y representación del que una sociedad se dota para ser gobernada. Y esa es la prioridad. Esto que decía el viejo Ramón Rubial, primero el país, después el partido y al final tú. Ese orden de prioridades algunos lo han invertido, esa jerarquía de prioridades. Y a mí me agota, me genera un hastío y casi le diría que un rechazo de piel. Es justo al revés. ¿Lo va a rentabilizar el país, un funcionamiento institucional normal? Bien, si es así, al PSOE le irá bien. Pero dependerá de qué hagamos. Si ahora nos dormimos en los años de esta legislatura y no hacemos labor de oposición, no defendemos aquello por lo que nos votaron, pues no nos volverán a votar. Si somos capaces de darle duro, y le podemos dar duro en el Parlamento, porque tiene 137 diputados el PP, a un gobierno en minoría de un partido que viene acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta durante 4 años y hacer del Congreso un fax para el BOE, del Consejo de Ministros, creo que podemos tener una legislatura muy viva, que cambien muchas cosas, podemos cargarnos las leyes más duras, más simbólicas, más agresivas contra la sociedad que hizo ese gobierno del PP en sus años de mayoría absoluta, y podemos hacer que este país tenga una realidad mejor mañana. Si sabemos hacerlo, pues nos votarán. Si no lo hacemos, pues dentro de unos años, cuando lleguen las elecciones, pues no nos votarán. Decía usted que la factura la ha pagado el Partido Socialista. Le quiero pedir que me diga de qué se compone esa factura. ¿Cuál es el detallado de esa factura? ¿Qué ha perdido el PSOE? ¿Qué ha pagado? ¿Cuál es la moneda? ¿Credibilidad? Bueno, hemos tenido un desgarro obvio interno, que lo ha podido seguir todo el mundo, porque prácticamente se ha retransmitido en directo en muchos momentos en varios comités federales. Es obvio que un sector de la militancia del partido no está de acuerdo. Supongo que habrá un gran sector de la sociedad que sí lo estará, lo iremos viendo en futuros estudios cualitativos de cuánto de apoyo social tiene haber desbloqueado institucionalmente el país. Y es verdad que estamos en una situación de gestora, porque el anterior equipo de la dirección del partido ha dimitido. Estamos todavía, aunque algo mejor creo, pero todavía mal. Por tanto, la factura sí, claro que la estamos pagando, ¿no? En el detallado pone que el coste del desbloqueo no ha sido compartido por un sector de la militancia del PSOE de entrada. Por tanto, ahí tenemos mucho que coser y mucho que currar y mucho que demostrar del por qué hemos hecho esto y para qué hemos hecho esto, ¿no? Básicamente para poder defender aquellas ideas que estaban en nuestro programa y que votaron 5,5 millones de personas. Si el Parlamento no funciona, no las podemos defender. Y algunas de ellas son, por ejemplo, derogar la ley Mordaza, o la reforma laboral, o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o la ley de enjuiciamiento criminal. Otra orientación de modelo de sociedad que es la nuestra, que es muy distinta a la del PP y por lo que veo muy distinta a la de otros actores políticos del Parlamento, ¿no? Para eso estamos, y ya que nadie hacía el esfuerzo lo hicimos nosotros, ¿no? El país no podía seguir parado más de 300 y pico días, era un absurdo político que no pasa en ningún lado, ¿no? Bueno,
Eso hemos hecho. ¿Y comprende usted a quien no le crea cuando usted dice que van a crujir a Rajoy? Claro que sí, y además lo respeto, ¿no? Crujir en el sentido de derogar sus leyes, las más duras. Por ejemplo, el Partido Popular no tiene mayoría para sujetar la ley educativa. El Partido Popular no tiene mayoría para subir un 0,25 las pensiones. Tiene a todo el Parlamento pidiendo un 1,25, no un 0,25. El Partido Popular, con sus 137 diputados en el Congreso, no tiene mayoría para sujetar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de enjuiciamiento criminal. No tiene mayorías. Si somos capaces de hacerlo bien, el Parlamento, no el PSOE, sino el Parlamento, por la situación de minoría que tiene el PP, crujirá esas políticas, le dará duro a esas políticas. Y modificaremos legislativamente la realidad convivencial de nuestro país, que es a lo que yo creo que debemos dedicarnos en un Congreso, en un Parlamento como este, ¿no? O sea, que usted cree que todavía sí se puede gobernar desde el Parlamento. No, yo estoy en contra de la idea de gobierno desde el Parlamento. Yo soy, en fin, de los que creen la idea de separación de poderes, ¿no? El Parlamento legisla y controla al gobierno, el gobierno al Ejecutivo. Y hay un matiz en el que no nos fijamos nunca, y es que este Partido Popular sacó 8 millones de votos, y nosotros 5,5. Ellos un resultado algo por debajo de su media histórica en democracia, pero no muy lejos, y nosotros el peor en más de un siglo de historia. Y todo parte del hundimiento electoral al que nos llevó la anterior etapa, que ha hecho que las aritméticas en el Parlamento sean todas endiabladas para la formación de gobierno. No se podía gobernar con 85 diputados. Pero se puede controlar al gobierno con 85 diputados. Claro, somos el primer partido de la oposición. Solo había un matiz, y es que el Parlamento, para poder controlar al gobierno, tenía que funcionar. Claro, pero eso era clave, estar abierto. Bueno, me decía que no cree que se pueda gobernar desde el Parlamento, ¿no? Que se puede controlar al gobierno. Pero claro, el señor Rajoy en su discurso, creo que el otro día les envió a ustedes un mensaje claro cuando decía que no va a permitir que le tumben sus anteriores leyes. De hecho, en materia educativa hizo ya un ofrecimiento, ¿no? En el primer debate, el tema de las reválidas. Da la impresión de que Rajoy se iba a permitir limar ciertas zonas rugosas de sus leyes, pero que se va a poner enfrente cuando ustedes le planteen la palabra derogación. Ahora bien, debe defender sus leyes, son suyas, y nosotros debemos derogarlas, porque no las queremos. Y él comprobará la diferencia existente entre 188 diputados y 137. El Parlamento no es del señor Rajoy. No es del señor Rajoy. Y para determinadas leyes que han modificado para muy mal la realidad de la sociedad española en estos 4 últimos años de su mayoría absoluta, esas leyes pueden caer y van a caer. Le guste al señor Rajoy o no, pero bueno, él debe defenderlas. La ley de seguridad ciudadana que conculcó libertades es de él y del señor Jorge Fernández Díaz, como la de enjuiciamiento criminal, como la ley que imposibilitó a las mujeres de 17 años decidir si quieren o no quieren ser madres, como la ley educativa, como tantas cosas que hizo en esos 4 años, que las defienda. Y a la hora de la votación que mire el reloj. El reloj, quiero decir, el cuadro de votación, comprobará cosas que no le gustarán. Le pido un pronóstico. ¿Vamos a una legislatura corta o larga? ¿Agotará Rajoy los 4 años? No lo sé. Tengo la sensación de que vamos a una legislatura productiva. Un Parlamento dormido en estos 4 años, casi inocuo. Por la mayoría absoluta del PP vamos a ir a una legislatura, en mi opinión, muy viva. Y espero que productiva. Que seamos capaces de modificar leyes y de alcanzar pactos en algunas cosas que creo que son nucleares. Por ejemplo, yo sigo pensando que es fundamental un pacto en el ámbito de la energía en este país. En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. En el ámbito de la educación y en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, que son 4 núcleos, 4 puntos nucleares problemáticos, densos, no sencillos, pero que marcan el futuro de un país y de una sociedad entera, ¿no? Así que vamos a ver si el Parlamento, en más o menos tiempo que dura la legislatura, produce realidades que sean buenas para el país. Yo espero que sea así. Le quiero preguntar por su portavoz parlamentario, por Antonio Hernando. Sí. Encabezó el No es No y ha encabezado ahora la defensa de la abstención. Es quizás el señor Hernando el foco de las mayores críticas que desde diferentes ámbitos está recibiendo el Partido Socialista en estos momentos. ¿Usted entiende que se haya quedado el señor Hernando en la portavocía? Yo creo que ha sido, desde que llegó, un gran portavoz parlamentario. Y creo que los vaivenes orgánicos que en la etapa del señor Sánchez tuvo el PSOE, el Parlamento o su grupo parlamentario, no fue permeable a ellos.
protegió el Parlamento, el grupo parlamentario, de determinadas prácticas orgánicas que en mi opinión hubiera sido mejor que no se desplegaran en estos 2 años, ¿no? Ha contado con gente de todos los tipos, de todas las procedencias, por lo que me preguntaba antes, que votó a distintas alternativas en aquel Congreso del año 2014, y yo creo que es un gran portavoz parlamentario, ¿no? Que le critiquen, claro, es que en política critican a la gente en función de lo que ve, porque el público es soberano, el público me refiero a la opinión pública, para decidir si le gusta o no le gusta una actitud parlamentaria, un discurso, un posicionamiento político, ¿no? Yo creo que era un discurso complicado, pero que lo resolvió muy bien y que fijó una posición soberana de un órgano democrático, así que en ese sentido creo que Antonio tiene recorrido como portavoz. ¿Cree que hay que sancionar a los diputados de su grupo que votaron no a Rajoy? Bueno, nosotros tenemos un reglamento que prevé estas cosas ya desde hace mucho tiempo, aceptado por todos. A nadie le obligan a entrar, digamos que inscrito en el grupo parlamentario bajo coacción o amenaza. Todo el mundo acepta las normas de funcionamiento de forma voluntaria cuando va en las listas del PSOE y se inscribe como diputada o como diputado del Grupo Socialista en el Congreso, ¿no? Eso está previsto, sé que se va a aplicar lo que está previsto y por tanto todo en orden, digamos. ¿Y con el PSC? Bueno, con el PSC tenemos un protocolo de relaciones que viene desde el año 1978, que por la parte del Partido Socialista Obrero Español firmó Alfonso Guerra, que ha permitido una convivencia la mayoría del tiempo muy buena y con algunos momentos de tensión en unos instantes u otros de estos últimos 35 años, y ahora es verdad que tenemos un problema, y es que formaron parte de una votación cuyo resultado no quisieron después aceptar y reproducir en el Parlamento, ¿no? Yo espero que ese protocolo de relaciones, si se tiene que tocar, sea para mejorarlo y para optimizarlo, para que nunca más una situación como esta se vuelva a reproducir y para que el PSC y el PSOE sigamos dibujando conjuntamente un proyecto común de futuro para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este espacio público que llamamos España. Entiendo, por lo tanto, que no prevé grandes cambios en la relación entre el PSOE y el PSC. Como mucho espero que se optimicen, se modernicen, se mejoren y que reflexionen sobre qué es esto de formar parte de una votación, influir en el voto y después no aceptar el resultado, ¿no? Yo eso es algo que yo nunca haría. Pues se refería usted a un protocolo que, por cierto, no ha sido refrendado nunca en ningún congreso, en ningún comité federal. Es que no nace de un congreso y por tanto no se toca en un congreso, no pertenece al material de los congresos, digamos. Es una relación bilateral de 2 partidos autónomos con números de identificación fiscal distintos, para entendernos, que pactan o que acuerdan ser 2 partidos hermanos en el territorio de Cataluña y en el conjunto del Estado. Y por tanto es a las direcciones de los partidos a las que les corresponde modificarlo, modernizarlo, mejorarlo, cambiarlo, enmendarlo, lo que consideren. En este caso, como entiendo que no vamos a llamar a Alfonso Guerra para que lo vuelva a retocar, ¿la gestora está habilitada para hacer ese trabajo? La gestora tiene las competencias de una dirección de partido hasta la convocatoria y celebración del próximo Congreso. Y además convendría que todos defendiéramos su legitimidad, como defendimos la legitimidad de cualquier dirección, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Yo creo que poner en duda la legitimidad de los órganos de dirección de un partido es un camino que no conduce a nada bueno. Y yo creo que a todos los militantes nos compete defender la legitimidad de todos los órganos, bien sean las asambleas locales, los comités federales, gestoras, ejecutivas. Yo creo que esto es una pauta clásica en la cultura del partido del PSOE que convendría que se mantuviera. Claro, pero entiéndame, porque lo que le quiero decir es que Congreso habrá, no sabemos cuándo, ahora le preguntaré por la fecha y cuál es su opinión al respecto, y me dice usted que la gestora tiene todas las competencias de una dirección, de hecho, así se aparece por escrito en el documento que se firmó la madrugada del 2 de octubre en ese comité federal. Pero mi pregunta es, ¿hay tanta prisa por aclarar cuál es la relación con el PSC? ¿Debe hacerlo la gestora o se puede esperar a ese congreso? ¿Es una tarea urgente? No, urgente. Quiero decir, acaban de celebrar un congreso este fin de semana el PSC, el congreso que ganó Miquel Iceta, acaban de nombrar una nueva dirección. No, prisa no hay. Cuando las 2 partes, el PSOE y el PSC, decidan que es un buen momento, a mí me parecerá bien. No le veo tanta prisa. La pregunta anunciada, ¿cuándo cree usted que debería celebrarse el Congreso del Partido Socialista? Mire, entiendo a quienes creen que tiene que hacerse de forma urgente por estar en un proyecto personal. Pero el PSOE no es un proyecto personal. Es un proyecto colectivo que en las últimas elecciones ha sacado por 2 veces consecutivas el peor resultado de toda su historia democrática.
Por tanto, yo creo que tiene que hacer una reflexión muy de fondo, que parta de una cierta honestidad con nuestros resultados y de una cierta sinceridad, y que haga las preguntas correctas de futuro para qué tipo de sociedad española queremos para los próximos 15-20 años. Yo creo que tras los vaivenes ideológicos de estos 2 últimos años, hay un cierto despiste sobre el perímetro de la socialdemocracia en España, y es normal. Lo hay fuera, en parte porque también lo hay dentro. Yo creo que tenemos que fijar bien qué proyecto queremos, y eso a algunos no les va a gustar, pero va a requerir un cierto tiempo, unos cuantos meses. Yo no formo parte de los que creen que los congresos se tienen que resolver en 20 días. No estoy en esa tesis, y lo siento, no lo voy a estar nunca. Yo creo que primero van las ideas y el proyecto, y después la elección del líder, a través de una dinámica de un militante, un voto, que será así, porque eso vino en julio de 2014 para quedarse, una vez que el proyecto político esté fijado, porque el proyecto político no es de una persona, ni de un candidato, es de equipos, es del conjunto del partido, y tenemos una herida seria, producto de las últimas elecciones, que lo hemos visto claro, el resultado ha sido muy muy malo, el peor de nuestra historia, y tenemos recorrido que hacer. Por tanto, yo creo que los meses que el partido necesite a mí me parecerá bien. Yo no entiendo la prisa de algunos, más allá de eso que decía antes, ¿no? Un enfoque incorrecto de lo que debe ser un congreso. ¿Podemos estar pensando en Semana Santa, en verano incluso? Lo que el partido necesite. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para debatir y construir y dibujar un proyecto de país que ofrecer a la ciudadanía? 3, 4, 2, 7, 6, me da igual el número de meses. Lo que quiero es que el proyecto sea bueno, que participe todo el mundo, que salga un proyecto de país de futuro serio, sólido, que atienda las demandas de futuro, no de pasado, ni de hace 100 años, sobre qué tipo de nación somos, o qué tipo de naciones, o cuántas naciones somos, sino un proyecto de futuro, de ciudadanía, de sociedad y de modelo de Estado, que es donde siempre ha estado el socialismo democrático desde sus orígenes en 1879. Y cuando lo tengamos, que votemos a quien queremos que sea la persona que esté al timón de eso, y después qué equipos acompañan a esa persona y qué órganos de dirección tiene el PSOE. Yo lo haría en ese orden, ¿no? ¿Cuántos vamos a necesitar? Me da igual, lo que necesite el PSOE para hacerlo bien. Más allá de la frase hecha de que segundas partes nunca fueron buenas, ¿cuáles son los motivos para que usted diga a todos los que le preguntamos, pese al criterio de aquellos con los que hablamos, que no, que Eduardo Madina no va a volver a intentar dar el paso al frente o de una candidatura o de la Secretaría General del partido? Porque segundas partes nunca fueron buenas. Porque ya me presenté y ya presenté una candidatura en un momento también muy complicado, tras la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, y no gané aquel congreso. Ya sé que hay gente que cree que esto es hasta que a uno no le gusta el resultado, insiste, insiste e insiste. Yo no soy de esa cultura, yo ya lo hice una vez, acepté el resultado al día siguiente, y ahora mi labor es aportar y ayudar ahí donde se me pida, ¿no? Soy diputado, en este caso por Madrid, y soy un militante de base del PSOE. Yo no tengo ningún cargo orgánico, ¿no? Ayudaré en esa dirección, en lo que el partido requiera de mí, pero el tiempo de la presentación de candidaturas a la Secretaría General, en mi caso ya lo cumplí en el mes de julio del año 2014 y ya perdí. ¿Y no lo hará, se lo pida quien se lo pida? No lo haré, no. ¿El próximo secretario general del PSOE tiene que ser también el candidato? ¿O podría el PSOE caminar en esa reflexión de meses que usted plantea a una bicefalia buscada, donde quien organiza las cosas del partido no tiene por qué ser necesariamente la persona que busca los votos en unas elecciones generales? Todos son opciones abiertas, hay tantos debates ahora y tantos matices. Hombre, tradicionalmente el PSOE ha tenido siempre en su secretario general a su candidato o su candidata a la Secretaría General, y es la misma persona, digamos, a la candidatura a la presidencia de gobierno, ¿no? Lo más normal es que eso siga siendo así, pero en cualquier caso todos los debates, incluso de modelo de partido, están abiertos. Incluso no, casi le diría que uno de los nucleares es qué modelo de partido queremos ser, ¿no? Somos un partido que nació en el siglo XIX, que recorrió todo el siglo XX, y que ahora está en el siglo XXI. Tienen muchas cosas que tocar y muchas cosas que decidir, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido que la persona que es el secretario general suele ser la candidata o candidato a la presidencia de gobierno. ¿Susana Díaz quiere dirigir el Partido Socialista? Sé que hay mucha gente que quiere que lo haga, pero ella no sé si lo quiere o no lo quiere. En cualquier caso, llegará el momento en el que avancemos en el calendario de Congreso y las personas que quieran dar un paso adelante lo anunciarán. Ella, si decide hacerlo, pues también lo anunciará. ¿Usted cómo la ve a la presidenta andaluza para ese puesto? ¿Cree que da el perfil, que podría hacerlo? Bueno, yo creo que es un gran referente del partido, ¿no?
que no es el único, tenemos muchos. Ya sé que ahora lo normal ha sido en estas fechas criticar, incluso entre compañeros, insultar a unos y a otros, ¿no? Yo soy más de hablar bien de la gente. Cuando no tengo algo bueno que decir, pues prefiero callármelo, ¿no? Pero yo creo que Susana es un gran referente del partido y si ella decide dar un paso adelante, en su momento lo anunciará. Y si decide no hacerlo, pues no lo hará. Pero yo creo que para esto queda tiempo, creo que antes va el debate interno de qué posición política fijamos, qué proyecto dibujamos, qué oferta hacemos de futuro hacia la sociedad española y después vendrán los candidatos. Yo le propongo que cuando se presenten unos y otros hacemos otra entrevista y le digo a quién me apoyo cuando llegue el momento. Antes le voy a hacer una pregunta. Dice que la presidenta andaluza, que Susana Díaz, es un gran referente del partido. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque es la secretaria general de la federación más importante del PSOE. Yo creo que es una de las voces más reconocibles a nivel nacional del Partido Socialista en toda España. Es la presidenta del gobierno de la región más poblada, de la comunidad autónoma, perdón, más poblada de nuestro país. Y no es ningún secreto que hay mucha gente que lleva ya mucho tiempo pidiéndole que dé el paso adelante, ¿no? Esto no es nuevo. Yo creo que ya tiene al menos 2 congresos de historia. Así que no es de extrañar que su nombre suene así como suenan otros, ¿no? Pero no sé qué va a hacer, no sé si va a dar un paso adelante o no lo va a dar. En cualquier caso, todo eso ya llegará. Pero no sé si lo he entendido bien. Me está diciendo que ese valor referencial de la señora Díaz es una cuestión de músculo dentro del Partido Socialista. No, es que he dicho que es también una de las voces más reconocibles a nivel nacional, que no es la única. Yo no creo en partidos de voz única. Yo creo que el PSOE es un partido con muchas voces, ¿no? De pluralidad de voces y de matices de voces. Y es hasta un poco, casi te diría que es un poco el secreto de su riqueza como partido que representa bien la diversidad de nuestro país y la pluralidad de nuestra sociedad. Y yo creo que ella es una de las voces más reconocibles de este partido, pero vamos, usted también lo cree, aunque no me lo diga. ¿Habla con ella con frecuencia? Hablo con ella, sí. ¿Qué papel ha tenido la señora Díaz en los últimos acontecimientos, en la caída de Pedro Sánchez, en el paso del no a la abstención? ¿Ha sido una mera espectadora o ha tenido un papel activo? No, ella votó que no al Congreso que propuso Pedro en 20 días. Y yo también. Y como ella y yo, mucha gente. De hecho, una mayoría en aquel Comité Federal. Mayoría que hace perder a la Dirección Federal la posición política y su anterior secretario general asume y dimite. Y después fueron muchas las voces que dijeron hay que desbloquear esta situación porque nosotros no somos los dueños de la arquitectura institucional de este país. Este señor nos sacó 3 millones de votos y no hay un gobierno alternativo. Por tanto, o bloqueamos para ir a elecciones por intereses personales o de partido, o desbloqueamos por intereses de país. Y ganó la posición de desbloquear por intereses de país. Andalucía mayoritariamente votó en esa dirección, pero muchas otras compañeras y compañeros de otras comunidades autónomas, ¿no? No creo que fuera una cosa de alguien en exclusiva. Casi nada de los movimientos políticos, de las opiniones políticas de los colectivos tienen un único dueño, y casi nunca, y en este caso tampoco. Tenemos un gobierno recién comunicado. ¿Cuál es su opinión sobre lo que nos ha traído el señor Rajoy, lo que ha puesto encima de la mesa? Bueno, conociendo a Rajoy un poco, ninguna sorpresa, ¿no? Un gobierno de continuidad para intentar salvar una obra política que no va a salvar. Un gobierno que da la sensación de que tiene una cierta melancolía de una mayoría absoluta que ya no existe. Un gobierno que no tiene un apoyo parlamentario suficiente como para sumar 176 y que por tanto no va a poder sujetar la obra política por la que yo creo que Rajoy tiene una cierta añoranza. Un gobierno que tuvo el apoyo de 8 millones de españoles y que por eso gobierna, ¿eh? No gobierna porque haya querido ni Podemos, ni el PNV, ni el Bloque Nacionalista Galego, en Marea, no, porque 8 millones de personas le votaron y porque no había un gobierno alternativo. Así que a partir de ahora yo preveo una legislatura abierta con mucho debate político y veremos cómo un partido popular acostumbrado a la mayoría absoluta se tropieza una y otra vez, semana tras semana, con una realidad aritmética para la que, en mi opinión, no están del todo concienciados. Sin embargo, da la sensación de que para aprobar los presupuestos no van a tener grandes complicaciones. Basta con que el PNV, dé el paso que no dio una investidura, ¿no? Y algún otro partido nacionalista dará noticias en esa dirección, estoy casi seguro. No, la gente cree que el presupuesto es una ley orgánica y la ley no lo es. Es una ley ordinaria, solo hacen falta más síes que noes y con eso sale adelante el presupuesto, ¿no? Nosotros, desde luego, antes de decir nada, lo vamos a leer,
pidiendo disculpas de antemano, porque últimamente parece que hay que pedir disculpas por decir que uno quiere leerse las cosas antes de decir que va a votar. Ya sé que hay gente que anuncia que va a votar algo que no ha leído. Nosotros preferimos leerlo y luego votaremos. Pero intuyendo lo que quieren hacer, la posición del Partido Socialista no va a ser proclive más que a defender una vía de enmiendas, de incremento de la inversión social y de reducción de la carga fiscal sobre las clases trabajadoras, que el PP no va a aceptar. Por tanto, si no lo acepta, la conclusión de voto es sencilla, ¿no? Pero habrá mayorías, seguro, alternativas, que le den al país estabilidad presupuestaria, y siento decepcionar a los más críticos con el PSOE, pero el PSOE no va a formar parte de ellas. Acabo con dos preguntas, una sobre Rajoy, si cree que, y la última, el avanzo que será sobre Podemos. Sobre Rajoy, ¿cree que va a cumplir esa parte del compromiso firmado con Ciudadanos, en esa línea en la que dice que al acabar esta legislatura se marcha a su casa? Mi sensación es que sí, pero no es información, es una sensación, es una opinión personal. Yo creo que esta será la última legislatura del señor Rajoy, casi seguro. Si no, no hubiera firmado ese compromiso con Albert Rivera, estoy seguro. Y con respecto a Podemos, sus luchas, ¿cuál es el papel que usted cree que va a jugar Podemos en el Parlamento? Bueno, yo tengo la manía de sentir respeto por Podemos. Sé que no tiene buen público esto en algún sector interno del PSOE, al igual que por otras formaciones políticas, ¿no? Cuando están dentro de sus debates y de sus, entre comillas y en minúscula, por favor, crisis, yo tengo tendencia al respeto, cosa que algunos dirigentes de Podemos no han tenido con el último mes en el PSOE. Algunos, no todos, otros sí, pero algunos no. Supongo que lo dan los trienios de cultura democrática, en el sentido de cultura de una formación política presente en la vida política. Pero lo aprenderán con el tiempo. Yo, desde luego, a cada insulto y a cada calificativo propondré que mi partido devuelva respeto. Y el futuro de Podemos será el que ellos decidan qué quieren hacer. Si quieren tener una oposición constructiva o prefieren salirse del pleno. Si prefieren aplaudir a Rufián, como el otro día, o si prefieren llegar a acuerdos en asuntos sociales y de libertades públicas, donde yo creo que nos podemos poner muchos de acuerdo, ¿no? Por cierto, el señor Rufián, sí me gustaría decir una cosa. Si Esquerra Republicana de Cataluña ha tomado la decisión de romper puentes con todo lo que signifique la pluralidad, que elijan a un profesional, no a un amateur de quinta comarcal, que no tiene, con sus palabras, capacidad de rozar ni un solo milímetro de la historia centenaria de un partido como el PSOE. Y yo se lo diría al señor Tardá, con quien tengo una muy buena relación, que la historia de Esquerra Republicana, con determinados tipos de discursos, se ve afectada también. Y a mí me gustaría que no se viera afectada y que quedaran puentes para poder trenzar con la pluralidad de ese Parlamento futuros compartidos. Después de aquel momento tan tenso, la investidura, donde usted intentaba hablar o quejarse por esas palabras de Rufián, ¿ha tenido la ocasión de hablarlo con Tardá? ¿Ha tenido la ocasión de hablar con el propio Rufián? No, pero me gustaría hablar con la señora Ana Pastor, que tiene un problema de gestión del Pleno desde que ha empezado los pocos debates que hemos tenido. Hay una cosa en el reglamento que se llama ir a la cuestión, es decir, que si uno está discutiendo de política exterior, no puede hablar de la cuota láctea de Ourense, no puede, tienes que ir al tema. Y ese día el señor Rufián no fue al tema, decidió insultar al PSOE, que seguramente le habrá dado mucho rédito en Twitter, pero eso es un parlamento serio y su formación política es una formación política históricamente seria, con mucha historia. Yo, si esa es su pretensión, les diría que pongan a un profesional, no a alguien que con ninguna de sus palabras roza siquiera un solo milímetro de una historia bella, larga y épica, con muchos muertos, con mucho exilio y con demasiada historia como para que siquiera pueda llegar a comprenderla el señor Rufián, la de mi partido. Una última cosa sobre Podemos, hablábamos antes. ¿Con quién empatiza más Eduardo Madina? ¿Con el señor Iglesias o con Íñigo Errejón? Con Íñigo Errejón no tengo prácticamente relación, más que algunas veces que nos hemos saludado y algún mensaje privado de Twitter hablando de libros más que de política. Con Pablo Iglesias coincidí en el 40 aniversario del país en una conversación que hicimos mano a mano y la verdad es que yo creo que de ese día salió una relación cordial que tenemos, ¿no? Pero no me meto en nada de lo que internamente están discutiendo, ¿no? Les deseo suerte en sus debates y en las decisiones que tomen como partido, porque tienen detrás a 5 millones de personas. Yo sí sé lo que es Podemos, no he necesitado esperar 2 años para ver lo que son o lo que es esa formación política.
y en contra de lo que algunos de sus dirigentes tienen hacia el PSOE, que son malos deseos. Yo para Podemos tengo buenos deseos. Espero que tengan suerte, que el PSOE tenga más suerte que ellos. Soy un militante socialista, pero no les deseo en ese sentido, en fin, ningún mal, ni me verán a mí metiendo el dedo en la herida interna del partido, ¿no? Verán por nuestra parte el respeto que nosotros no hemos visto en algunos de ellos en este último mes. ¿Y qué es Podemos? Pues yo creo que Podemos es el resultado de el propio Pablo Iglesias lo dijo hace poco en el Parlamento, me parece, en el debate de investidura, le dijo al señor Rajoy: somos la consecuencia de su obra. Creo que casi literal, más o menos, está en el acta de sesiones. Yo creo que ellos tienen conciencia de lo que son, ¿no? Han nacido, como todos los partidos nacen en una coyuntura determinada de la historia, ellos han nacido en esta. Y en su mano está decidir si quieren atravesarla y superarla o si van a pertenecer solo a esta coyuntura, ¿no? El PSOE ha atravesado muchas, nació en 1879 y con algunos momentos mejores y otros peores, aquí sigue. Eduardo Madina, muchísimas gracias por atender la llamada del diario. Gracias.